Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Quiero hablarte hoy de unos comentarios que llegaron al podcast hace poco, concretamente al podcast titulado Star Wars, el efecto Mandela y su conexión con Garnier Mallet, publicado el 26 de septiembre de 2016. Este es un podcast que, si has escuchado, recordarás que habla de cómo tenemos recuerdo alterado y se conecta eso con la teoría del multiverso y eso conecta a su vez con Garnier Mallet. Está todo explicado en ese podcast y no quiero ser repetitivo. Lo que sí quiero comentarte, y es muy interesante y me gustó mucho cuando llegó, son dos comentarios que tiene ese audio. El primero es de Cele y el segundo que quiero comentarte es de Eli Versa. Voy a leerte el primero y a continuación pues te digo eso que quiero comentarte hoy. Cele escribió el 26 de septiembre a las 3:11 de la madrugada lo siguiente. Hola Francisco, quisiera contarte algo que nunca compartí con nadie y se relaciona, creo yo, a los multiversos. Cuando me sucedió yo no tenía ni idea de estos temas, los cuales descubrí años más tarde. Una noche llegaba yo de mi trabajo, generalmente es alrededor de las 10:15 de la noche. Recuerdo que era invierno ya que venía con mi campera y gorro hasta las narices por el frío que hacía. La calle estaba completamente desierta, como era natural a esa hora, y también por la temperatura que hacía. De pronto me cruzo con el señor que trabaja en una barraca que queda justo en la esquina de mi casa. Me mira, se sonríe y me hace una broma sobre mi gorra. Yo también me río y le saludo. Este episodio para mí no tuvo la menor importancia. Sin embargo, al otro día al despertarme me di cuenta. Fue como si durante la noche la información me hubiera llegado con claridad. Ese señor con el que me había cruzado la noche anterior había fallecido hace 2 años. Y como pude recordarlo después, él solía por las noches cruzar hasta la casa de enfrente, donde vivía una señora que le cocinaba su cena. Nunca creí que me hubiera cruzado con un muerto. Tiempo después la experiencia tuvo para mí por lo menos otra explicación. Gracias, te mando un abrazo desde Uruguay. No sé si te pasa lo mismo que a mí cuando lees este tipo de comentarios, de experiencias, pero un escalofrío recorre el cuerpo porque te das cuenta de que pasan cosas de este tipo. Yo por supuesto no conozco a Cele, pero por supuesto también no tengo ningún motivo para desconfiar de ella. De hecho, ahora te leeré otro comentario que va en la misma línea, el de Eli Versa, pero antes de grabar este audio me he decidido a investigar al respecto y con experiencias de este tipo son mucho más habituales de lo que podríamos pensar en un principio. Voy a leerte el comentario de Eli y seguimos extendiendo este razonamiento que quiero transmitirte. Eli Versa escribió el martes 27 de septiembre a las 4 en punto de la madrugada lo siguiente. Saludos Francisco, interesante el tema. Ya tiene como 1 año más o menos que me pasó que entré a una tienda de ropa, la atendía una señora mayor como de unos 60 años, yo estaba un poco desanimada, porque en ese tiempo no encontraba empleo, y me dio mucha confianza y le conté lo que me pasaba. Y me dijo, no te desanimes, pronto encontrarás una buena oportunidad. Tienes todo para hacerlo. Confía en que lo lograrás y así será. Sus palabras eran como si estuviera viendo mi futuro. Su tienda tenía una decoración que me llenaba de mucha paz. Le di las gracias y me retiré. Esto pasó un día ya casi como a las 9 de la noche, así que al día siguiente fui por la tarde a la tienda para llevarle unos chocolates como agradecimiento por haberme escuchado. Y me llevé la sorpresa de que había un letrero que decía "se renta". Y llamé al teléfono que tenía el letrero y pregunté por la señora que atendía la tienda de ropa. Me dijeron que esa señora rentaba hace unos años ese lugar, que falleció en ese mismo lugar además. Me quedé helada. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Solo se lo conté a mi familia. La verdad me quedé sorprendida. Un mes después encontré un buen empleo, justo lo que estaba buscando, y me acordé de la señora. No sé a ti, pero yo nuevamente siento ese escalofrío, esa sensación de
de estar conectando con algo que escapa a la lógica, pero creo que dentro de lo chocante que puede ser por la educación que hemos recibido la mayoría, esa educación centrada en el mundo tangible, es algo que conecta con la formación que vamos adquiriendo y los temas que nos interesan conforme nos vamos haciendo adultos. Y si estás escuchando este audio es porque esos temas conectan contigo y te han llevado a este audio. Así que doy por hecho que sabes de lo que estoy hablando. Mi opinión al respecto de estos temas es que tenemos que abrir nuestra mente. No soy amigo de generalizar y recrearme en hablar de lo desconocido, de lo oculto, porque simplemente creo que hay podcasts mucho mejores, mucho más antiguos y que lo hacen mucho mejor que yo. Por ejemplo, Más allá de la realidad, con quienes colaboro esporádicamente. Sin embargo, creo que hay que abrir los ojos a esta realidad, a estas cosas que pasan, a estas situaciones. Todos conocemos episodios de leyendas, de historia, de situaciones que relatan sucesos paranormales, sucesos que escapan de los términos de la lógica. Y todo esto lo que viene a decirnos es que estamos rodeados de circunstancias que no entendemos, de mecanismos que no llegamos a comprender en último término. En mi experiencia personal, yo esto lo empecé a vislumbrar cuando empecé a formarme en Reiki, cuando empecé a estudiar Garnier Mallet, cuando empecé a ver los múltiples usos que tiene la hipnosis. Cuando te das cuenta de que activas algo, a veces no sabes muy bien qué ni cómo, pero conforme te adentras, conforme aumentas con la práctica, te das cuenta de que activas algo y ese algo funciona y empiezas a obtener correlaciones, a deducir que cuando haces esto, consigues esto otro. Esta máxima yo creo que se aplica a todo en nuestra realidad y si abrimos mucho el campo de visión, pues te darás cuenta de que existen sincronicidades, señales que te indican muchas veces si vas por el buen camino o por el mal camino. Empiezas a escucharte, de esto también he hablado en otro podcast, de cuando sientes que estás haciendo lo correcto, cuando sientes que vas por el camino, que te va bien, cuando anulas un poco esa educación que has recibido para estar centrado en el mundo tangible y te conectas con tu propia naturaleza, que esa naturaleza emotiva y sensorial y te hace ver que eso conecta contigo mucho más que otras cosas. Por ejemplo, cuando estás conectado contigo te das cuenta cuando la presencia de una persona pues te suma o te resta y eso te es mucho más ventajoso para tu día a día que cualquier otro tipo de información que necesites. Una persona que no tiene ese tipo de abertura mental pues puede tender a echarse la culpa a sí mismo, a sí misma y decir, no, es que estoy agotado, es que estoy cansado y no, es que a lo mejor tú me agotas. No sé si lo he comentado en otro podcast, pero me llamó mucho la atención cuando lees casos de personas que se mueren de amor porque es cierto, ¿no? Hay gente que cuando fallece su pareja, sobre todo matrimonio anciano, la otra persona muere al tiempo y leí en un sitio, y esto creo que lo he dicho en otro audio, leí en un sitio que cuando esto pasa es porque es muy probable que esa persona que fallece después sea un vampiro de energía de la primera. Es decir, se muere su pareja y se queda sin suministro de energía, por tanto muere, perece. Hay muchas lecturas de muchas situaciones. Siempre depende de dónde pongas el filtro. El médico te dirá que todo es un tema físico, el psicólogo hará hincapié en el tema mental, si va a un experto en temas esotéricos lo verá todo desde ese punto de vista. Y yo creo que no tienes que quedarte con una cosa, ni beber solamente de una fuente, ni tampoco estar constantemente oscilando, hoy pienso esto, mañana pienso lo otro, sino simplemente debes de dejar que todo eso que llega a ti conecte contigo y te dé una visión global de la realidad, que no va a ser nunca más que una visión subjetiva de la realidad. Yo humildemente creo que hay muchas cosas que se nos escapan del conocimiento, hay muchas cosas que no podemos medir,
porque no son experimentalmente válidas, porque no son comprobables. Creo que hay muchas cosas que llamamos casualidad cuando simplemente le ponemos esa etiqueta porque no sabemos por qué pasan y preferimos decir que es resultado del libre albedrío. Pero creo también que todos tenemos a veces la sensación de estar conectados a algo, ¿no? De estar conectados a esa fuente y al final la máxima de que si le va bien a alguien nos va a ir bien a todos es cierta, y si le va mal a alguien nos irá mal a todos es cierta, porque todos estamos conectados y al final el sistema que formamos todos hace que esas conexiones repercutan unas con otras. En definitiva, lo que quiero decirte con este audio es que te abras a nuevas realidades, a todo aquello que desconoces, y te invito a que te abras en primera persona, te abras comprobando tú en tu propia realidad qué es aquello que te va bien y los resultados que puedes conseguir. De poco vale que alguien te diga, me han dicho, conozco a alguien, he leído. Lo más valioso siempre va a ser que tú lo vivas, salvo que tengas una fe ciega en quien te transmite ese conocimiento. Esta reflexión, estos comentarios que nos brindan Cele y Eli Versa, dan una lectura de cómo multiversos es una posible explicación, ¿no? Cómo el tiempo es totalmente efímero. La percepción del tiempo es algo que nosotros tenemos, pero realmente el tiempo no existe. Nosotros influimos sobre esa percepción. Eso hace que el tiempo sea algo maleable. Eso hace también que nosotros tengamos mucho que decir en lo que nos va a pasar. Eso conecta con Garnier Mallet y cómo atraes tu realidad. Y sucesos como el de Eli Versa y Cele nos vienen a decir que, al igual que muchas otras personas que relatan experiencias de haber doblado una esquina y aparecer en otra época, o haberse cruzado con personas que ya no están entre nosotros, nos vienen a decir que esa conexión que tenemos unos con otros no termina en el mundo tangible, en el mundo físico, en el mundo material. Simplemente yo creo que debemos de visualizar nuestra realidad como un montón de capas superpuestas, y a veces conseguimos que una capa conecte con otra capa. Muchas veces no salimos de la misma capa, y creo que también tiene mucho que ver lo que tú atraes a tu realidad, lo que tú crees que es posible. No te estoy diciendo con esto que tú generes tu realidad, tú la provoques, tú la visualices como si fuera una ilusión, sino que tú consigues que esos universos paralelos lleguen a tu día a día, se fusionen, lo que tú quieres que pase, se fusione con lo que está pasando. Eso lo demuestra claramente la teoría de Garnier Mallet y los resultados que estamos consiguiendo todos los que la aplicamos. Esto no quita y doy fe de ello, de que habrá muchas personas que por darse notoriedad, darse un minuto de gloria, pues se inventan historias de lo más rocambolescas y traten de llamar la atención de los demás con este tipo de comentarios. Pero como te digo, creo que ninguna de las personas que escucha el podcast es de ese palo, porque creo que la energía que tenemos nos atrae a gente de ese palo. Y también te digo, no tengo ningún motivo para desconfiar de nadie. Y para cubrirme las espaldas, pues también me he documentado de casos, y hay una documentación muy extensa de relatos de este tipo. Así que mi pregunta ahora es, ¿te ha pasado a ti algo similar a las experiencias de Cele y Eliversa? ¿Te ha pasado algo? ¿Crees que hay algo en tu vida que se escape de la realidad tal y como nos la han contado? ¿Crees que hay sucesos que deberían ser hablados en lugar de callados por miedo a que te tomen por loco o por loca? Todos tenemos momentos en los que ese velo de lógica se cae, y sobre todo esos momentos conectan en muchas ocasiones con momentos emocionalmente muy potentes, en los que somos muy vulnerables. Fallecimientos de seres queridos suele ser una de estas situaciones estándar. Son muchos los relatos de personas que dicen cómo, mientras están enterrando a un ser querido, sienten el beso de este en su mejilla,
o al día siguiente sienten una caricia de esta persona mientras están durmiendo. Creo que, creo que en esto deberíamos mirar hacia atrás mucho y conectar con filosofías antiguas, con culturas antiguas y darnos cuenta cómo la cultura en la que vivimos no es la más adecuada para percibir todas las señales y que si las percibes es porque estás conectado o conectada con la fuente y estás haciendo un esfuerzo por estarlo porque no tenemos todo a favor para tener esa conexión de un modo natural. Es cierto que la vibración de la Tierra está subiendo, es cierto que cada vez más personas están concienciadas de la necesidad de elevar su vibración y conectar con la fuente, pero no es menos cierto que desde el punto de partida en el que vivimos, este deseo de conectar nace de la necesidad de buscar algo más, de la necesidad de la insatisfacción de lo que te rodea. Y esto es algo que no ha pasado antiguamente. Antiguamente vivían en ese bálsamo, en esa conexión natural y ahora mismo pues vivimos en el mundo de lo material, de lo tangible, de lo médico, vivimos anestesiados, vivimos medicalizados, somos contenedores de productos químicos. Me pregunto incluso si la fruta que tomamos se le puede llamar fruta en algunas ocasiones. Sea cual sea tu opinión, te invito a que la compartas y que si tienes alguna experiencia de este tipo, por favor, déjala en comentarios porque las otras dos experiencias salieron de un modo improvisado y quizás si lanzo esta pregunta atraigamos más experiencias de este tipo. Así que te doy las gracias por escuchar este audio. Estamos en contacto a través de Mente Dinámica en Acción y como siempre, ya sabes, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.